Digan, repita conmigo, hoy el Señor me va a hablar. ¿Cuántos están dispuestos hoy a guerrear? Pueblo, estamos en tiempo de guerra. Tenemos que tomar posesión, tenemos que tomar espíritu de guerra en nosotros. Así que arranquemos una vez más. Vamos con toda la fuerza. Vamos. La 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 que se oigan tus palmas. Oh sí, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que un espíritu de guerra venga sobre tu pueblo. La unción de guerra sea derramada sobre tu pueblo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, habla en esta noche, Padre, que se rompen cadenas, se rompe todo yugo, tu pueblo es libre, tu pueblo es sano, tu pueblo es liberto, en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos fuerte, dilo. La 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 aleluya, aleluya. Yo les digo ya casi cuando bajan, acuérpeme así con sonido de guerra. Pueblo, estoy haciendo lo que el Espíritu me ha hablado que haga. Nosotros tenemos que entender que estamos en tiempos de guerra y el enemigo se ha levantado para que su pueblo no prospere, para que su pueblo no avance, para que su pueblo no progrese, para que su pueblo no sea sano. Así que tenemos que entender que tenemos que estar velando continuamente, parados en la brecha, hasta ver rompimiento en todas las áreas de mi vida, hasta ver el propósito de Dios cumplido. Dios no nos mandó a meternos en una cueva. Dios no te mandó a ti a estar derrotado. Dios no te mandó a ti a estar angustiado. Dios no te mandó a ti a estar enfermo. Es voluntad del Señor que tú seas sano por la sangre del Cordero, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy yo me levanto con autoridad, con la potestad que el Señor me ha dado, y hablo en el nombre poderoso de Jesucristo y digo: vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Den un grito de guerra. Denlo ahora en el nombre de Jesús. ¡Yeah! Aleluya, aleluya. Creo que se van a quedar aquí arriba. Oh, aleluya. Habla su Biblia rápidamente en Ezequiel 22:30 y escucha al Señor lo que el Señor te va a hablar en esta noche. Escucha al Señor. Dice en Ezequiel 22:30, dice su palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mira lo que dice la palabra: hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. El Señor nos ha venido hablando que estamos en tiempos de guerra. El Señor me hacía entender que algunos de nosotros estamos viviendo como si no estuviera pasando absolutamente nada, como si estuviéramos como hormigas en plato de cajetas, y no estamos discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Dice su palabra que el enemigo ha descendido contra nosotros, contra su pueblo. Dice: no con ira, con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo.
Y el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y por tanto, la buena voluntad del Padre Celestial es que tú te levantes, es que tú guerrees, es que tú pelees por tus promesas, es que tú pelees por tu heredad, es que tú pelees por tus sueños, por el propósito de Dios en tu vida, es que tú pelees por lo que tú necesitas, porque por lo que el enemigo ha venido, dice su palabra, que no ha venido sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice su palabra que yo he venido, más dice su palabra que Él ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿Y a través de quién va a deshacer las obras del diablo? A través de su pueblo, a través de nosotros. Que nosotros estamos peleando, pueblo, una batalla que ya fue ganada en la cruz del Calvario. Esa es la batalla que nosotros peleamos. Una batalla que no te toca a ti ganarla, Jesucristo la ganó. A nosotros nos confirma declarar y confirmar esa batalla. Pero nos toca a nosotros pelear por nuestras vidas. Nos toca a nosotros pelear por nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestras finanzas, por nuestra heredad. ¿Y qué dice su palabra también? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos confiado, porque el Señor nos ha visto que estamos en tiempo de guerra, nos ha visto preparados, pero no seguimos confiados, seguimos creyendo que no pasa nada. Y hay una batalla en los aires. Lo que hoy vemos en lo físico, las guerras, que dice su palabra que habrá guerras y rumores de guerras conforme se acerque el fin de los tiempos, es porque lo que estamos viendo en lo físico es porque lo que es un símbolo de lo que se está dando en lo espiritual. Y el Hijo de Dios en estos tiempos tiene que convertirse en un guerrero y en un violento que arrebate el reino de los cielos. El reino de los cielos es para ti. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia lo recibiste, pueblo, de gracia lo recibiste. Impártelo de gracia, dice su palabra. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú te levantes, que tú te pares en la brecha, que levantes vallado. ¿Qué es pararse en la brecha, pueblo de Dios? Es las partes bajas del muro, es las partes donde el muro está derribado. Eso es una brecha, donde el muro está abierto, donde el enemigo ha entrado como perro por su casa. Mas tú tienes que pararte en las partes bajas del muro, en los sitios abiertos, y empezar a levantar vallado, como dice en Nehemías 4, en los sitios abiertos, con una mano en la espada y con la otra en la obra, porque eso es estar en tiempos de guerra, pueblo de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen eso? Y el Señor te ha llamado a ti, para que tú arrebates lo que a ti te pertenece. El Señor te ha llamado a ti como un violento, para que arrebates el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos es porque están todas las bendiciones para tu vida. El reino de los cielos está en ti. Pueblo de Dios, Dios no te llamó a estar conformarte a este siglo, dice su palabra, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, buscando continuamente la mente de Cristo. Señor, háblame, ¿qué sucede? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo esta guerra? ¿Por qué tengo tanta resistencia? ¿Por qué tengo tanta oposición? Es porque hay un diablo que no quiere que tú te levantes. Es porque hay un diablo que no quiere verte prosperado. Y dice su palabra en 3 de Juan, dice: amado, yo deseo que seas prosperado. Dice en unas cuantas cosas, no, dice en todas las cosas, dice en todas las áreas de tu vida, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú tienes, si estás enfermo, tú tienes que pelear por tu sanidad, y tú tienes que creer que tu Dios es un Dios poderoso, que es un Dios que hace milagros.
Yo, a pesar de que puedas estar en un tratamiento, lo que estés, pero Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Señor mío, yo no voy a permitir que el enemigo venga a robarme la sanidad. Si estás en guerra en tus finanzas, si el enemigo se ha levantado y te ha puesto bloqueos, resistencia, oposición, pelea, pelea, pueblo de Dios, pelea, pelea. Si tienes a tus hijos en drogas, si el enemigo se ha levantado en contra de tu familia, pelea, párate en la brecha, pueblo, párate en la brecha. Deja la pasividad, deja el conformismo, no te conformes a este siglo, pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios, acostumbrado, pueblo de Dios, así me decía el Señor, acostumbrados a este siglo. Pero los tiempos cambian, los tiempos cambian. Tú tienes que levantarte ya como un guerrero. Tú tienes que creer. Si el Señor dice estamos en guerra, es porque el Señor ya te vio con la capacidad de poder guerrear, de poderle arrebatar al enemigo lo que le pertenece. Así que, pueblo de Dios, levántate, levántate, para que verás la victoria. Verás cada uno de tus enemigos derrotados. Verás cada uno de tus enemigos avergonzados. Cuando David le invadieron Siclac, que David estaba viviendo en Siclac, y le prendieron fuego, puede estar como estamos muchos de nosotros. Te pueden estar faltando las fuerzas hasta para llorar. Y podemos decir, y hemos visto, que el enemigo nos ha hurtado, nos ha robado. Pero ¿qué hizo David? ¿Se echó a morir? No se echó a morir. Aún lo quisieron apedrear. Pero ¿qué hizo él? Consultó a Jehová. Señor, ¿me entregarás esos mediadores? ¿Iré tras de ellos? ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque los he entregado en tu mano. Pueblo de Dios, ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? ¿Qué anhelos no has visto que no estás alcanzando? ¿En qué te sientes atrás? Te sientes como atrapado en el tiempo. Y tú quieres ver anhelos y quieres ver sueños, pero ves que no vienen. Tienes que ir tras ellos. Si estás esperando en Dios por una pareja y ves que el tiempo no viene y ves que las cosas que no se da, pelea, pelea por eso. David le dijo, ve por ellos, que los entregaré en tu mano. Cuando el Señor te dice ve con ellos, es porque Jehová pelea contigo. Cuando el Señor te ve a ti guerreando, Jehová está contigo. Jehová no te va a desamparar. Pero Jehová no quiere ver gente, no quiere ver gente de brazos cruzados, no quiere ver gente jugando a iglesia, no quiere ver gente simplemente entrando y a como entra así se va. No, el Señor quiere ver gente que avanza, quiere ver gente que prospera, gente que crece, gente que arrebata el reino de los cielos, gente que le dice al Señor, Padre, heme aquí, Padre, heme aquí. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Padre, Señor, heme aquí. Mira lo que me falta, mira lo que te pido, mira lo que me sucede. Peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, huyendo de toda pasión juvenil. Jóvenes, huyendo de toda pasión juvenil, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. El enemigo dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío? Quiere decir que, pueblo, ¿por qué el Señor nos mete a tiempos de guerra? Porque quiere adiestrar tus manos para la batalla, porque quiere enseñarte a guerrear, porque quiere aumentar tu fe. Porque si no hubiera guerra, entonces nosotros no crecemos. La forma de crecer, la forma de convertirnos en guerreros es peleando, es tomando territorio. En la antigüedad, cuando se daban las guerras, se daban tres cosas. Era por tomar territorio, era por tomar esclavos, la ciudad, y además de eso nombrar la tributaria. Tributaria, ¿qué es? Ahora vas a empezar a pagar impuestos. Ahora vas a tener que dar tanto oro, tanta plata anualmente. Pero el Señor te llamó a ser libre. El Señor no te llamó a ti a estar de tributario del enemigo. El Señor no te llamó a ti a ser esclavo del enemigo.
El Señor no te llamó a ti a que tengas, a que el enemigo tenga algo en ti. No, el enemigo no puede tener nada en ti. No puede tener nada en ti, pero si el enemigo tiene algo en nosotros, es porque nosotros le abrimos puertas. Y por eso se levantan los adversarios. Por eso se levantan los adversarios. Por eso nos vemos bloqueados y no avanzamos. ¿Por qué? Porque podemos abrir puertas, pero pueblo de Dios, en tiempos de guerra, el pueblo de Dios tiene que mantenerse en santidad. En tiempos de guerra, el pueblo de Dios tiene que mantenerse en rectitud. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dice su palabra que si brotando alguna raíz de amargura, ¿verdad? Dice, muchos son contaminados. Me hacía el Señor que en medio de la casa de Dios hay celos, hay contiendas, hay menosprecios, y esas raíces de amargura no van a impedir, permitir que su pueblo avance. Tú tienes que ser libre en todas las áreas de tu vida. Tú tienes que ser libre. No puedes estar con raíces de amargura. No puedes estar con celos. No puedes estar quejándote. Eso hizo el pueblo de Israel. Señor, ¿por qué nos trajiste al desierto? No había sepulcros en Egipto. No, para que muriéramos allá. Ay, no puedo. Ábreme. No, ahí se acabó el agua. Pura queja. No podemos, pueblo de Dios, estar viviendo quejándonos. Y Dios lo ha hablado. Y lo ha hablado a través de sus profetas. El pueblo se queja. El pueblo está quejándose. El pueblo está llorando. Tienes que cambiar la mentalidad. La mentalidad de dejar de quejarte. La mentalidad de estar llorando. La mentalidad de decir yo no puedo más. ¿Por qué? Porque eso es dudar de tu Dios. Tú tienes un Dios poderoso, pero estás peleando con tus fuerzas. Y no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos están recibiendo lo que el Espíritu de Dios les está hablando? ¿O es Eric el que les está hablando? No, es el Espíritu de Dios el que les está hablando, pueblo de Dios. Si tú sigues viendo a Eric, estás entonces bien manteniéndote en lo natural. Si tú sigues viendo a Eric, estás viendo con ojos carnales. Empieza a ver con los ojos espirituales. Empieza a ver las cosas como Dios las ve. Dile, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, para que yo vea como tú ves. Abre mis ojos, Señor, para que yo vea lo que tú quieres que yo vea, y no esté viendo yo con mis propios ojos. Porque entonces yo me vuelvo un juez. Porque entonces yo me vuelvo un crítico. Porque me vuelvo un murmurador. Entonces, ¿cómo podría? Eso abre puertas. Eso abre puertas para que el enemigo pueda tener cosas en ti. A Jesús, cuando lo vinieron a prender, dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Tú eres un hijo de Dios, rescatado de las tinieblas, trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto, el enemigo no puede tener nada en ti. Entiende eso, pueblo. Por esas son las cosas que tú tienes que pelear. Tú tienes que pelear para que el enemigo no tenga nada en ti. Tú tienes que pelear para que el enemigo no tenga nada en ti. Recuérdalo. Tú tienes que pelear para que el enemigo no tenga nada en ti. ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Será la pereza? ¿Será el conformismo? ¿Será la masturbación? ¿Serán los deseos de los ojos? ¿Serán los deseos de la carne? ¿Será la murmuración? ¿Qué me tiene atado? ¿Qué me tiene atado? ¿Qué no me está permitiendo avanzar? Por tanto, si tú, ¿qué dijo Pablo? No golpeo como quien golpea al aire. Cuando nosotros no estamos consagrados al Señor, tú puedes levantarte y guerrear, pero estás golpeando al aire. Estás golpeando al aire, no estás dando golpe certero. Entonces tú llegas y concluyes y dices, es que Dios no me responde. Y disfrazas la oración diciendo, Señor, se haga tú conforme a tu voluntad y como tú quieres. ¿Eso es lo que quiere el Señor? No. El Señor quiere verte a ti como un guerrero parado en la brecha. Y a partir de hoy, repite conmigo, a partir de hoy, los oigo que se oigan fuertes como guerreros. A partir de hoy, voy a levantar vallado. Me voy a parar en la brecha que ha estado abierta durante mucho tiempo. Y no voy a permitirle más al enemigo que se levante más contra mi vida.
y lo voy a echar fuera de mi casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena. Se rompe todo yugo en el nombre de Jesús. Oh Dios de poder. Hoy hay liberación en el nombre de Jesús. Hoy hay liberación en medio de su pueblo en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué hizo David? Fue tras los merodeadores, los halló desparramados, subió toda la noche, dice su palabra, y vino a ellos de repente, y estaban desparramados. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Los mataron unos cuantos. Dice que los mataron a todos a filo de espada. ¿Por qué estoy diciendo todas esas cosas? Porque aquí hay pueblo entendido. Aquí hay pueblo entendido que conoce su palabra, que conoce la simbología en su palabra. Dice, los mató a todos a filo de espada. No solo recuperó sus mujeres y sus hijos, dice que tomó gran botín. Mi pueblo, dice el Señor, no ha ido por su botín. Mi pueblo no ha ido por su botín, dice el Señor. ¿Cuándo te levantarás y recuperarás lo perdido? Tienes que pensar en tu corazón. ¿Qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que el enemigo te ha hurtado? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? ¿Qué es lo que el enemigo te ha destruido? Levántate como guerrero y no solo recuperarás intacto lo perdido, tomarás gran botín y se dirá: este es el gran botín. Este es el gran botín. Repítelo conmigo: este es mi gran botín. Sí, Señor, gracias por siempre, mi Dios. Gracias por siempre. Manténgase caliente, dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey del cielo y de la tierra, Rey del cielo y de la tierra. ¡Bien! Vamos, suelte unos tambores. Suéltelos. Aleluya. ¡Oh! Te alabamos, Dios. Santiago 4, 7 al 8. Santiago 4, 7 al 8. Santiago 4, 7 al 8. Si tú tienes problemas en tus pies, puedes sentarte. Pero yo que tú me quedaría levantado. Dice su palabra, Santiago 4, 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual. Pon mucha atención. Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo. Mire lo que dice su palabra. Y someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Dice que huye. Pero el enemigo no va a huir si yo no lo resisto. Y yo no voy a poder resistir al enemigo si yo no estoy en obediencia. Yo no voy a poder resistir al enemigo si yo no estoy en santidad. O sea, que para que yo pueda resistir al diablo, yo tengo que entrar primeramente en la santidad de Dios. Yo tengo que entrar en ese lugar santísimo. Yo tengo que doblar mis fuerzas. Yo tengo que doblar mi tiempo de intimidad con Dios. Yo tengo que doblar mi tiempo de oración. Yo tengo que decirle: Señor, háblame. ¿Cuáles son mis pecados ocultos? ¿En qué yo te he fallado?
y entonces consagrarme al Señor para que el enemigo nada tenga en mí. ¿Y qué va a suceder cuando estás consagrado? Cuando estás lleno, el Señor te va a llenar tu lámpara de aceite. La llenura del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Entonces tú vas a estar lleno del poder de Dios y lleno del poder de Dios. Entonces tú vas a resistir al diablo. ¿Cómo será que yo voy a resistir al enemigo? ¿Será que tengo que poner la espalda para que él me dé? Y alguien que me diga, resista hasta donde aguante, hasta que el diablo se aburra. Resistir al diablo no es eso. Resistir al diablo es pararlo. Resistir al diablo es hacerle frente, es hacerlo retroceder. Quiere decir que el mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Quiere decir que son más los que están contigo que los que están con ellos. Quiere decir que a ti nadie te podrá hacer frente. Quiere decir que ninguna arma forjada contra tu vida va a prosperar. Oh, aleluya, de aplausos. ¿Quieren aplaudir? No es para mí el aplauso, es para Dios, es para Dios. Así que, pueblo, santificados, dice el Señor. Santificados, dice el Señor. Santificados hasta el tercer día. Santificados hasta el tercer día. Aleluya, Padre Santo. Para que entonces la consecuencia, el resultado es que el enemigo va a huir. Pero eso quiere decir que aunque el enemigo huya, yo tengo que mantenerme firme. Dice en el libro de Efesios 6: y habiendo acabado todo, ahora sí échese a dormir. Ahora sí haré más grandes mis graneros y me echaré a dormir. No, dice, estad firmes, parado firme, en pie de guerra, como atalaya, escudriñando, mirando como ojos de águila, divisando al enemigo desde las alturas, divisando al enemigo desde lo alto, divisándolo, apercibiéndote, atisbando por las celosías. Oh, aleluya, Padre bueno. Para que entonces cuando el enemigo, dice que cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, que estaba en el desierto, se apartó después de todas las tentaciones que le dijo, que le dijera que conviera esas piedras en pan, que lo que a sus ángeles mandaría cerca de ti si se tiraba, que luego que todos esos reinos le iba a entregar. Dice que se apartó de él por algún tiempo. Y el enemigo es muy astuto, va a hacer que se aparta, pero él está escondido. Está escondido como el león, ¿verdad? Viendo a ver, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué hace el león? El león se queda quietico y espera hasta que la presa se desaperciba. ¿Qué hace un león cuando va a cazar? Cuando va a cazar un venado, cuando va a cazar una gacela, ¿verdad? Va quietico, va despacio, y que en el momento que menos se apercibe, va tras la presa. Y eso pasa muchas veces con nosotros, porque nos dormimos en la galleta, porque nos distraemos en las cosas de este mundo. Hay mucha distracción en este mundo. Y el pueblo de Dios, esos tiempos, se acabaron. Esos tiempos se acabaron. ¿Y por qué se da todo esto? ¿Por qué? Porque la venida del Señor es pronta. Y el enemigo no va a querer irse solo. El enemigo no va a querer que tú alcances la salvación. El enemigo va a querer verte a ti angustiado, que tú te metas en la cueva, y vivas en la cueva, como vinieron esos 300 hombres, aquella cueva de Adulán, que venían endeudados, que venían angustiados, que probablemente los echaron de alguna ciudad, no tenían dónde ir, tenían que escapar, donde cualquier lugar que pudieran llegar, tal vez los iban a matar. Pero ¿cómo salieron? Pues salieron como guerreros, salieron como valientes. Dice que a uno de ellos, peleando una batalla, se le quedó pegada la mano, se le quedó la espada pegada a la mano. De tanto que peleaba, la sangre le corría por la mano, la costra que tenía, se le quedó la espada pegada a la mano. Así tienes que mantenerte tú, con la palabra en todo tiempo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
cuando se juntaron contra mí, mis malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. ¿Qué dice su palabra? Ellos cayeron, ellos retrocedieron. Aunque un ejército acampe contra mí, dice su palabra, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Señor. Mi pueblo tiene que estar confiado en mí. Mi pueblo tiene que esperar en mí. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Por tanto, no retroceda. No retroceda. ¿Sabe qué significa la palabra diablo en Santiago? En el griego, el original es diabolos, que significa alguien que golpea hasta que penetre. O sea, quiere decir que el diablo es el que está viniendo a resistirte. Si tú no peleas, más bien es el diablo el que viene a resistirte. Pero si tú te levantas, tú eres el que lo vas a resistir. Tú eres el que lo vas a hacer retroceder. Pero si tú no vives una vida consagrada, te va a pasar como los hijos de un tal Aseba. Dice que aquellos judíos exorcistas, dice que en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, iban y echaban fuera demonios. Pero vino un demonio, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que los dejó desnudos a todos y golpeados. Entonces, pueblo de Dios, si estamos en tiempos de guerra y si tú no vives una vida en santidad y consagrada, entonces tú no vas a poder pelear la buena batalla de la fe, ni tú te vas a poder sostener en los tiempos difíciles que vienen. ¿Por qué? Porque los dice la misma palabra. Dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, dice su palabra, tiempos demoníacos. Tiempos demoníacos. Los enemigos que hoy están peleando ya no son los mismos de hace 20 años. El enemigo ha reforzado su ataque contra la iglesia, ha reforzado su ataque contra sus enemigos. ¿Para qué? Para que la iglesia venga y deje lo sobrenatural, se mantenga como las gallinas en las partes bajas de la tierra. Y no, tú tienes que levantarte y elevarte hasta las alturas como las águilas. El Señor no te llamó a ti a ser una gallina que está en las partes bajas de la tierra. El Señor te llamó a ti a ser un águila que se remonta en las alturas como las águilas. Mire, ¿por qué las águilas se rompen el pico, se arrancan las plumas? Porque dice que llega un momento que su plumaje se reseca. Entonces, cuando viene la tormenta, el agua se les pega y se las trae para abajo. Se las trae para abajo. No pueden. Entonces ellas tienen que meterse en la peña. Se meten en la presencia de Dios hasta que les salga un nuevo plumaje. Unas plumas que destilan aceite. Unas plumas que destilan la unción del Espíritu Santo. Unas plumas que destilan poder de Dios. Unas plumas que destilan el fuego de Dios. Por eso, pueblo de Dios, levántate. Y si tu plumaje está seco, ve y métete en la peña. Rómpete el pico. Rómpete el pico, déjalo aprendido, deja de conformar, déjalo estructurado y entiende que el Señor quiere con cosas grandes, el Señor viene con cosas maravillosas. Ve, métete en la peña, rómpete el pico, arráncate las plumas viejas, arráncate las plumas que están secas y espera en el Señor. Para que cuando salgas de ahí sales como un guerrero, como esos que salieron de la cueva de Adulán. Y entonces vas y resistes al diablo y le vas a decir: diablo, tú te vas fuera de mi casa de una vez y para siempre. Diablo, tú vas a soltar a mis hijos, tú vas a soltar a mis finanzas, tú vas a soltar mis sueños, tú vas a soltar mis anhelos. Te vas y no vas a tocar más ni lo que a mí me pertenece y se me ha dado por heredad. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Gracias por siempre, mi Dios. Gracias, mi Dios. ¿Cómo confrontamos el enemigo? ¿Cómo lo confrontamos? Dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Gracias por siempre, mi Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice su palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Pon atención, les leo también la traducción lenguaje actual. Dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal y las acusaciones. ¿Cuáles son las armas, pueblo? ¿Qué armas el Señor te ha dado? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Dorita, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Dígame una. Una arma de nuestra milicia. ¿Ah? La oración. ¿Alguien más quiere decir un arma de nuestra milicia? ¿Cuál? La palabra, la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Quién más quiere decir una arma de nuestra milicia? ¿Cuál? En el nombre que es sobre todo nombre. Dijo Jesús: en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. ¿Qué es el nombre de Jesús? En mi autoridad, en su autoridad, yo lo represento, en su autoridad, en su voluntad. Eso se representa el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre, dijo David cuando se le levantó aquel Goliat y llegó y dijo: tú vienes a mí con palos, ¿acaso yo soy un perro? Pero ¿qué le dijo David? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. No solo te voy a cortar la cabeza, voy a dar tu carne a las aves del cielo. Pero vea la diferencia. Él venía en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Alguien más? ¿Un arma? ¿Ah? La alabanza, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Josafat? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y cuando iban saliendo los guerreros, comenzaron a entonar cantos de alabanza. Comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Y qué sucedió? Al mismo tiempo los enemigos se empezaron a matar entre ellos. Cuando tú te levantas y tú guerreas en medio de la alabanza con entendimiento, ¿verdad? Y cuando estás orando y dices: con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis brazos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es. Amén, aleluya, Dios del cielo. ¿Quién más me dice otra arma? ¿Quién más? ¿Ah? ¿Ah? El ayuno y la vigilia. Estaban Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando los metieron a la cárcel, empezaron a cantar cánticos e himnos. Dijeron: aquí estamos encerrados, probablemente no tenían comida, ¿verdad? Obligatoriamente empezaron a hacer una vigilia. Dice que los presos los oían. Los presos los oían. La cárcel empezó, o sea, hubo un gran terremoto que se abrieron las puertas de aquella cárcel. Eso es lo que sucede en el espíritu, pueblo. ¿Me entiendes? Esto no son metáforas, eso es lo que sucede en el espíritu, eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros guerreamos, cuando tú estás peleando, eso sucede en el espíritu. Esto es real, pueblo de Dios. Es real, es real. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos, las puertas de la cárcel, esas prisiones, esas cárceles espirituales que nos tienen aprisionados por años, esas ataduras que nos vienen persiguiendo por años, se sueltan esos grillos que podemos tener en los pies por años, se sueltan. Pero cuando yo realmente lo hago de corazón,
con mi entendimiento. Como dice también su palabra, que pues oraré, que pues adoraré al Señor con el espíritu, pero lo haré también con mi entendimiento. Tu espíritu tiene que estar conectado a lo que estás hablando y tienes que hacerlo rema. Tienes que hacer rema esas palabras que estás cantando, para que entonces se abran las puertas de la cárcel, se rompan las cadenas, se rompe todo yugo. Dice también Efesios 6:18. Dice Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Vea lo que dice. Dice: orando en todo tiempo. En todo tiempo. Es verdad, salimos al trabajo. Es verdad, hacemos labores. No vamos a estar todo el santo día metidos en un aposento. Hay momentos de intimidad, pero hay momentos donde tengo que estar orando en todo tiempo. Y no necesariamente puedo estar hablando palabras, puedo estar meditando. Si el Espíritu de Dios está en mí, ¿crees tú que tú no puedes orar en el Espíritu meditando las palabras? ¿Crees que el Señor no oye? O tienes que decir las palabras. No, tú puedes orar con tu entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, tu Espíritu, ¿verdad? Pero con entendimiento también, dice en 1 Corintios 14. Entonces, orando en todo tiempo. Mire lo que dice, agrega: velando en ello con toda perseverancia. O sea, constante, perseverancia, perseverando, golpeando, perseverando, no claudicando. Empecé a orar, ay Señor, como nunca me respondió, ya dejé de orar. No, tú perseveras, hasta que veas cumplido. Hasta que veas cumplido en lo que tú necesitas, en el milagro que tú necesitas. Pueblo de Dios, tú tienes un Dios que hace milagros. Tú tienes un Dios que todavía hace milagros. Si crees que era del tiempo de los hechos, no, todavía hace milagros. Pero muchas veces dudamos del por qué. Porque necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos. Entonces pelea por tu milagro, por perseverancia, hasta que lo veas cumplido. Pon al Señor de primero, ponlo de primero, y sujétate a las indicaciones también. Pero pelea con perseverancia hasta que lo veas cumplido, hasta que veas la mano poderosa de Dios obrando en medio de tu vida. Dice su palabra también. Te voy a hablar de otras estrategias de guerra que el Señor, si quieres puedes sentarte, y ya con esto cerramos. Otra estrategia de guerra, y son experiencias personales, y yo las comparto contigo porque creo que el Señor Dios Todopoderoso la puede hacer también contigo. Y es formas de cómo tú oras. Dice así en Jeremías 21:5. Jeremías 21:5. Dice así: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Dice con mano alzada y brazo fuerte. Cuando estés en tu aposento, cuando estés guerreando, cuando estés peleando, cuando estés arrebatando lo que te pertenece. Mira, hay cosas. Dios me mostraba que hay cosas. Hay algunos que agarraron sus anhelos y los tiraron ahí en una esquina.
Y ese sueño estaba en ti cumplido. Ese sueño estaba en ti y fue el Señor el que lo gestó en ti. Dice, pelearé con mano alzada. ¿Qué dijo Jesús? Jesús en el libro de Lucas 11, no lo busquen, 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando estés orando, levanta tu mano derecha. Diga, Padre, en el nombre de Jesús. La mano derecha representa autoridad. La mano derecha representa identidad. La mano derecha representa el dedo de Dios. Representa el poder de Dios. Cuando estés orando con esa autoridad que el Señor nos ha dado de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Ora, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en este momento, me paro en la brecha por mi casa, por mis hijos. Vengo ordenándole al enemigo que suelte mi vida, que suelte mi casa, que suelte mis hijos, por el dedo de Dios que representa el reino de Dios. Dice, más si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, una representación del reino de Dios que cargamos cada uno de nosotros. ¿Y qué dice también? Y cierro con Efesios 6. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú estás orando, por eso es importante, pueblo de Dios, lee la palabra, memoriza versículos, porque en los momentos que estás orando en el Espíritu, dice su palabra que el Espíritu va a poner las palabras en tu boca. Lo dice en Romanos, dice Romanos 8, se los leo un momentito. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si cuando tú estás orando, por eso es importante que estudies la palabra, para que tengas esos versículos de guerra a mano, porque eso es cuando el guerrero, cuando tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a mencionar esos versículos, tú estás blandiendo la espada. Son estrategias de batalla, son estrategias de guerra, son estrategias que atemorizan al enemigo. Cuando tú levantas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los enemigos huyen. ¿Por qué? Porque no es un Dios cualquiera, es tu Dios el Todopoderoso, dice el gran yo soy, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el primero, el último, el que habita la eternidad, el que es santo. Jehová de los ejércitos peleará por vosotros, dice su palabra. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando vas a orar, vas a dejar eso aprendido. Tal vez ese cassette que ya tienes, esa oración que vienes trayendo desde hace 50 años, ese cassette o ese ritmo de esa manera de orar. Padre, yo no puedo, ya no sé qué hacer. No, deja esa manera y empieza a orar y diga al Espíritu Santo, ven, háblame, pon tus palabras en mi boca, guía mi oración al Padre, que mi oración suba ante la presencia de Dios, para que yo entonces ore la perfecta, la santa, la divina voluntad de Dios, para que entonces des golpe certero en contra del enemigo, en contra de tus adversarios. Y aquí entra también un factor, entra un don muy importante, y es que si tú hablas en lenguas, ¿verdad? Entonces estás también en esa oración, vas a empezar a hablar también en lenguas. ¿Por qué? Porque entonces tú no sabes. Dice la palabra en 1 Corintios 14 que hablamos misterios, ¿verdad? Que no los entendemos, dice, pero que hablamos misterios. ¿Qué quiere decir? Que puedes estar orando, pero estás orando la perfecta voluntad de Dios. Porque ¿qué sabes tú si estás intercediendo por algo que puede suceder en tu futuro? ¿Qué sabes tú si orando en lenguas estás intercediendo por tus familiares?
Estás intercediendo por alguien que puede que está viniendo un peligro para él mañana. No sabemos lo que estamos orando. El Espíritu sí lo sabe, pero estamos hablando con Dios y estamos hablando misterios. Estamos hablando la perfecta voluntad de Dios. Por tanto, si tú hablas en lenguas, refuerza ese don. Si hablas en lenguas, dile al Señor: Padre, guíame. Porque aún así, aunque tú hables en lenguas, tiene que ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a decir ahí cualquier lengua, y eso no es así tampoco. Eso es natural. Tiene que ser lenguas en el Espíritu. Vienen de repente. ¿Cierto o no es cierto? Vienen de repente, porque es el Espíritu que está intercediendo. El Espíritu está mostrando algo, está revelando algo y está usando tu boca. El Espíritu a través de ti está intercediendo con gemidos indecibles, no solamente por nuestra vida, tal vez por nuestros hijos, tal vez por alguien que ni siquiera conocemos. Solo el Espíritu lo sabe. Entonces, sigamos. Y si tú quieres ese don, pídeselo al Señor. El Señor dice que Padre, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas que le pidamos? Si tú lo quieres, el Señor te lo puede dar. Entonces, cuando vayas a orar, déjate guiar por el Espíritu. Pero si tú no quieres hablar en lenguas porque dices: no, eso a mí me parece locura, dile: Espíritu de Dios, entonces pon tus palabras en mi boca y guía mi oración. Pero Pablo dijo: quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, ¿verdad? Dijo: quisiera que todos vosotros. Ok, pero bueno, eso lo vas a hacer cuando estás en intimidad, para no entrar a hablar de todo eso. Y termino. Dice también otra estrategia de guerra, y es marchar. Marchar. Mire, mi aposento, por experiencia, mi aposento es el carro. Ese es mi lugar de oración. ¿Cierto o no es cierto? Ese es mi aposento. ¿Y qué me toca orar a mí en el carro? Sentado. Pero ahí estoy yo, marchando. Ahí estoy yo, marchando. Yo sé lo que tengo que pelear. Yo sé lo que el enemigo me ha robado. Yo sé las victorias que ya he visto. Yo sé las victorias que ya el Señor me ha entregado. Pero yo sé las que aún me faltan. Y también peleo por las que yo sé que me ha robado. Y peleo y voy y recupero lo perdido. Declaro la palabra. Y me mantengo como viendo el invisible. Aunque tal vez ahorita no vea nada, pero sigo creyendo que lo veré. Como dice su palabra, que la fe, la certeza de lo que se espera. Tengo una certeza esperando de algo que no se ve, que no lo veo en ese momento, pero peleo por eso hasta verlo cumplido. Eso es vivir por fe. Eso es orar por fe. Y eso tenemos que hacer. Entonces dice marchar. Dice Segunda de Reyes 9:20. Con esto cerramos. Vaya preparando una canción de guerra. Dice su palabra, Segunda de Reyes 9:20. El atalaya volvió a decir: también llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene, es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Cuando aquí está hablando del marchar, claro, él venía a caballo y venía a toda velocidad. ¿Y venía a qué? Venía impetuosamente, venía con una meta, venía definido, venía ya con un propósito, y era darle muerte a Jezabel, ¿verdad? O sea, él venía decidido, venía determinado. Tú tienes que determinar una cosa, determinarla y te será firme, dice en el libro de Job. Tienes que ser determinado. Diga: a partir de hoy yo me voy a determinar a ponerle freno al adversario, que en tiempos de guerra ya no van a ser tiempos. Estos tiempos de guerra se levantan como un tiempo de oportunidad para mi vida. Este tiempo de guerra no se levantó para yo atemorizarme ni para verme triste. Este tiempo de guerra se levantó para yo convertirme en un guerrero. Se levantó para yo ir a recuperar lo perdido. Se levantó para una oportunidad para mi vida, para pelear.
para pelear, que eso es lo que quiere el Señor. Entonces yo me levanto. Dice, el marchar del que vino, dice, es como el de Jehú. Había caído a Jehú, él había sido, ¿verdad? Le dijeron, ve, y lo ungieron. Y entonces lo ungieron con una misión, y era ir a darle muerte a Jezabel. ¿Ves? El enemigo, si tú estás, y esto es lo que el Señor, el llamado que el Señor te hace. Si tú realmente quieres levantarte como un guerrero, si tú realmente quieres levantarte y tienes que decir y de ser determinado, como aquella mujer con flujo de sangre que se había gastado todo en médicos y antes le iba peor. Así podemos estar nosotros. Hemos buscado, hemos solucionado con nuestro brazo y antes sentimos que antes nos va peor. Pero ella se determinó una cosa y le fue firme. Si tan solo tocase ese manto, dice, si tan solo tocase ese manto, seré sana. Hay otras versiones también que dicen seré salva, pero igualmente para usted ser sano tiene que ser salvo. Entonces se determinó. Tú tienes que venir impetuosamente, como dijo David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy te cortaré la cabeza y daré tu comida a las aves del cielo. Entonces levántate, pueblo de Dios. Esto es el llamado que el Señor te hace. Si tú quieres convertirte en un guerrero, dices, yo me lo voy a levantar, Señor. Me voy a levantar por mi casa. Me voy a levantar por mis hijos, que quiero verlos restaurados. Me voy a levantar por mis finanzas, que he tenido guerra en mis finanzas. Yo personalmente vivo una batalla continuamente en las finanzas. Todo el tiempo tengo guerra en las finanzas, pero todo el tiempo veo la mano poderosa de Dios. Todo el tiempo veo la mano poderosa de Dios. Todo el tiempo, pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada no es la terrestre, no es la terrestre, es la celestial. Por eso, ¿qué es peregrino? Es que va en avance, No vivo ya aquí, no, voy en avance, voy en mi peregrinación hasta que llegue a mi destino. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que levantarte impetuosamente. Si tú quieres que el Señor, y dice que Jehú fue ungido, si tú quieres que el Señor te unja, si tú quieres levantarte como un guerrero, pasa ya aquí hasta adelante. Pasa a este lugar. Pasa a este lugar que el Señor te va a levantar y verás la victoria en todas las áreas de tu vida. Recuerda, pueblo de Dios, lo que dice Amado en 3 de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué dice yo deseo? Porque eso va a depender de ti. El Señor desea que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Dice yo deseo, depende de ti. Si quieres arrebatar el reino de los cielos, si quieres arrebatar lo que te pertenece, si quieres arrebatar lo que el Señor te ha dado por heredad, diga, yo me levanto, Señor, en esta hora. Yo me levanto en esta hora. Yo me levanto en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y empiezo a marchar. Y empiezo a marchar. Empiezo a marchar. Empiezo a marchar. Empiezo a marchar. Empiezo a cantar cánticos hasta que se rompan las cadenas, hasta que se rompa todo yugo, hasta que se abran las puertas de la cárcel. Todo lo que me ha tenido oprimido, todo lo que no me deja avanzar, todo lo que no me deja prosperar, hoy en el nombre de Jesús cae, cae por el dedo de Dios, por el dedo de Dios, por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Se sanan los enfermos, se limpian los leprosos, resucitan los muertos. Los ojos de los ciegos se abren. Los ojos de los ciegos se abren. Estoy hablando en el espíritu. Los ojos de los ciegos espiritualmente, que no han podido ver como el Señor quiere ver, se abren.